Hola, mi nombre es Jainer Mansaba. Soy estudiante de la carrera de Tecnologías de la Información en la Universidad de las Fuerzas Armadas del Ecuador. En este video, vamos a realizar el siguiente ejercicio en el lenguaje de programación Java utilizando el IDE NetBeans. Nuestro objetivo principal es aprender a establecer una conexión con una base de datos de SQL Server. Comencemos con el video. Lo primero que hice fue crear una base de datos con el nombre biblioteca, la cual consta de 4 tablas relacionadas entre sí, y cada tabla tiene información almacenada. Para comprobarlo, realizaremos una consulta que quedaría de la siguiente manera. Select asterisk from, y el nombre de la tabla, en este caso, es autores. Como podemos observar, obtenemos la tabla de autores con su respectiva información. Ahora nos dirigiremos al IDE NetBeans para establecer la conexión. Antes de empezar a codificar debemos importar el driver para que sea posible conectarnos a la base de datos. Para esto nos ubicamos en librerías y damos clic derecho, y escogemos la tercera opción y agregamos el driver. Ahora sí empecemos a codificar. Paso 1. Importamos las clases necesarias para trabajar con la conexión a la base de datos y para manejar posibles errores. Paso 2. Definimos la URL de conexión. JDBC-URL contiene la URL de conexión a la base de datos SQL Server. En este caso, se conecta a una base de datos llamada biblioteca en un servidor local en el puerto 1433, utilizando el usuario SA y la contraseña admin. Cabe recalcar que el puerto, usuario y contraseña deben ser de tu base de datos a la cual desees conectarte. Paso 3. Cargamos el controlador JDBC. Para esto se debe utilizar la función de Java class.forName. Para poder cargar el controlador JDBC de SQL Server, es necesario cargar el controlador antes de establecer una conexión. En nuestro caso fue lo primero que hicimos antes de empezar a codificar. Paso 4. Establecimiento de la conexión. En este paso crucial estamos a punto de establecer una conexión a la base de datos. Para lograr esto, utilizamos un método especial llamado driverManager.getConnection. Este método es una herramienta poderosa proporcionada por la API del controlador, que es la interfaz estándar de Java para comunicarse con bases de datos. Imagina que es como la llave que nos permite abrir la puerta a la base de datos desde nuestra aplicación Java. Paso 5. Imprimir un mensaje de éxito si la conexión se estableció correctamente. Por lo tanto, se usó la sentencia IF para verificar si la conexión a la base de datos se estableció con éxito. Primero, evaluamos si la variable connection no es nula, cuando establecemos una conexión exitosa a una base de datos. Si la conexión no se pudo establecer por alguna razón, connection será nula. Por lo tanto, esta línea de código nos permite asegurarnos de que solo ejecutaremos el siguiente bloque de código si la conexión se realizó correctamente. Dentro del bloque if, encontramos una línea que utiliza system.out.println para imprimir un mensaje en la consola. El mensaje dice: conexión exitosa a la base de datos. Esto proporciona una confirmación visual de que la conexión se estableció correctamente. Es útil para el usuario o el desarrollador para saber que la conexión a la base de datos fue exitosa. Finalmente, después de imprimir el mensaje de éxito, utilizamos connection.close para cerrar la conexión a la base de datos. Paso 6. Manejo de excepciones y errores. Estamos utilizando un bloque try-catch para capturar o manejar excepciones que pueden ocurrir durante la ejecución del programa. Las excepciones son eventos inesperados o errores que pueden interrumpir el flujo normal del programa. Primer catch. Esta línea define un bloque de manejo de excepciones para la clase class_not_found_exception. Esta excepción se lanza cuando el programa intenta cargar una clase que no puede encontrarse. En este contexto, se refiere a la carga del controlador JDBC, Java Database Connectivity. Si el controlador JDBC requerido no se encuentra en el class path o no está disponible, esta excepción se lanzará. Segundo catch. Aquí definimos otro bloque de manejo de excepciones, esta vez para la clase callException. Esta excepción se lanza cuando se produce un error relacionado con una consulta SQL o una operación en la base de datos. Bien, ahora que hemos ejecutado el código con éxito y podemos ver el mensaje por consola, es hora de dar un paso más en nuestra interacción con la base de datos. En este video aprenderemos cómo realizar consultas SQL y visualizar los resultados en la consola utilizando Java. Para lograr esto, lo primero que haremos es crear una declaración SQL
dentro de la sentencia if. Esta declaración es esencial porque actúa como un puente entre nuestra aplicación Java y la base de datos, permitiéndonos enviar comandos SQL, como consultas select, insert, update o delete, directamente desde nuestra aplicación Java a la base de datos. Después procedemos a definir la consulta SQL. Primero creamos una variable llamada SQL Query, que es de tipo string. Esta variable almacena la consulta SQL que deseamos ejecutar en la base de datos. Dentro de las comillas dobles tenemos la consulta SQL en sí. En este caso la consulta es un comando select. La estructura general de la consulta es la siguiente. Select es una palabra clave que indica que estamos seleccionando datos de la base de datos. Asterisco indica que queremos seleccionar todas las columnas de la tabla. En otras palabras, queremos recuperar todos los datos de cada fila en la tabla autores, from autores. Esto especifica la tabla de la cual queremos seleccionar datos. En este caso, la tabla se llama autores. Una vez finalizado, procedemos a ejecutar la consulta select y obtener un conjunto de resultados. En esta línea de código ejecuta la consulta SQL select from autores en la base de datos utilizando la declaración statement, y luego almacena los resultados en el objeto result set. A partir de este punto, puedes utilizar el result set para recorrer y procesar los datos recuperados de la tabla. También imprimimos un encabezado para una mejor apreciación de la consulta. Procedemos a recorrer y procesar los resultados. Utilizando un bucle while, se recorren las filas de los resultados uno por uno, avanzando hasta la siguiente fila en cada iteración. Para cada fila, se extraen datos específicos, como el ID del autor y su nombre, de acuerdo con las columnas en la base de datos. Estos datos se pueden procesar o utilizar según las necesidades de la aplicación. Finalmente, se imprime la información de cada fila en la consola. Cerramos el conjunto de resultados y la declaración. Ya para finalizar, ejecutamos y obtenemos la consulta realizada de manera exitosa. También podemos comprobar de la siguiente manera ejecutando la misma consulta en el SQL Server, y como podemos ver, la consulta está bien hecha. Bueno, esto ha sido todo por este video. El controlador y el JDK lo estaré dejando en la descripción. Suerte en tu carrera universitaria.